señoros. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoros. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Como es de sólido el origen divino del poder. Un rey al que está a punto de cortar la cabeza dice: ¡Dios, sálvame! Así de sólido es. La cabeza rueda, por supuesto. Esa es la solidez del origen divino del poder. Bueno, está. Solidez apabullante. Claro, pero eso es también parte del juego del origen divino del poder, en cierta forma. O sea, puedes decir que una revolución en un momento dado puede ser válida para algo que pueda venir después. Lo mismo sí, lo mismo no, por lo general no. A ver, o sea, el origen divino del poder pues es sólido cuando hay una gran mayoría que es creyente, ferviente creyente de esa religión, claro. Es que estás negando, Raúl. Pero si no, se parten el culo. Estás negando que es de origen divino, y todo poder es de origen divino. Todo. Hasta el poder de los progres es de origen divino. Algún poder dice que es de origen... Bueno, te refieres al dios democracia, al Exacto. dios igualdad, al dios progreso. Sí, todos tienen su grado, porque el ser humano es así, el ser humano necesita... Ahí tienes razón, todo poder es de origen divino en ese sentido, claro. Siempre se apela a algo más grande, a algo trascendente, claro. Y la necesidad del humano es por la memeplexia. El humano te va a decir, sí, yo quiero un grupo anarquista, pero al final va a haber un líder del grupo anarquista, porque es la naturaleza humana. Y ese líder del grupo anarquista va a acabar siendo el rey de ese grupo anarquista, y su hijo, y su nieto, y su bisnieto, porque era el que más sabía, y se parece a su papá, y vamos a nombrarlo rey. Y eso es así. No, sí, esa tentación está claro. Es el hijo, o sea, no digo que sea completamente absurdo. Mira los Kennedy. O sea, que que el hijo herede el puesto, no digo que sea completamente absurdo, hay cierta lógica en ello. Mira los Kennedy. Pero, los Kennedy son una familia real, en un país donde precisamente se surge de una revolución antirrealista. Y acabas teniendo especies de familias reales como los Kennedy, los Bush, los Clinton y toda esta gente. Pero nos vamos del tema y quería preguntar a Jesús por dos temas que creo que son bastante interesantes cuando hablamos del fascismo, que son la religión y la raza. ¿Qué pasa? Que la religión pues parece que se toma como una posición ambigua, ¿no? Frente a la religión. Quizá hasta podría recordar a la posición liberal, porque dentro de los liberales también hay más conservadores, más progresistas, ¿no? O sea, hay liberales católicos y tal. Entonces, en el fascismo, pues esa posición ambigua que iría del laicismo al catolicismo, y bueno, claro, pero que muy distinta, porque eso en el caso alemán pues se tendería mucho más al paganismo, aunque se puede decir que era más cosmético igual que en el fondo. Luego en el caso español pues también, hombre, el caso español era más importante, influencia católica, pero siempre hubo falangistas ateos, si no estoy mal informado. Y lo de la raza también es muy interesante, porque claro, lo de la raza se vincula muy específicamente al nazismo alemán. En el caso de la Italia fascista parecía no ser demasiado importante, ni lo de la raza ni lo del judaísmo, que está relacionado con la raza, pero a medias, hasta que Hitler, digamos, le obligó a Mussolini a implantar leyes raciales y leyes antijudías. Luego el caso español pues también es muy distinto, porque la tradición hispánica del famoso crisol de razas, pues claro, tienes a Ramiro de Maeztu, que no era nacional sindicalista ni falangista, pero estaba en esa órbita tradicional, y bueno, y hablaba eso del crisol de razas, de que la hispanidad es necesariamente mestiza, multirracial. No sé si puedes desarrollar un poco el tema. Sí, a ver, el tema de la religión. El tema de la religión en el tercerposicionismo, en el fascismo, obviamente, dependiendo del país, pues hay una corriente que tiene más protagonismo que otro. Es decir, en Italia el catolicismo era una religión defendida por el Estado,
pero que dentro del hogar el Estado no se metía si eras católico practicante, si eras católico, ¿cómo se dice?, con todos los sacramentos realizados y demás, o si simplemente eras laico, o si eras católico no practicante. El Estado en eso no se metía. El fascismo simplemente se metía de que fueses un ciudadano, que trabajaras por y para el Estado. Obviamente existía la preferencia católica porque históricamente y dentro de lo que es el concepto radical de raza va el catolicismo dentro de ello. Después en España es totalmente diferente, como dijiste tú. Aquí esto ya viene de atrás, esto ya viene de la guerra y tal, que era para más bien, la guerra fue una cruzada para defender el catolicismo, las tradiciones católicas y demás, y que bueno, que estuvo dentro de la coyuntura histórica del tercerposicionismo y de los fascismos. Entonces claro, se abrazó esa tendencia, pero que Franco que podría abrazar cualquier otra tendencia sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se garantizara el catolicismo y se garantizara la tradición católica de España. En el tema de Alemania existen dos Alemanias dentro del Tercer Reich. Existe la Alemania católica / protestante, es decir, cristiana, y después existe folclóricamente la Alemania pagana, que fue llevada a cabo básicamente por Himmler con sus estudios, con sus parafernalias y folclores dentro de las SS y demás, pero en Alemania era profundamente cristiana, dentro de las dos corrientes cristianas, tanto protestante dentro del luteranismo y demás, como del catolicismo. Estaban las dos aceptadas, además porque Alemania, o el Tercer Reich mejor dicho, era expansionista, entonces ya no se puede considerar fascismo propiamente dicho, entonces ya es para analizar con otros conceptos. Entonces claro, al ser expansionista pues estaba en Polonia, que era puramente católica y aceptaban el catolicismo, después se iba más al este, que era más un cristianismo ortodoxo, un cristianismo protestante que también lo aceptaban, es decir, aceptaban todo esto menos lo que es todo aquello que no fuese europeo / cristiano. Después tenemos el caso japonés, que el caso japonés es totalmente diferente, porque esto da no para un programa, da para una serie entera lo de Japón, porque Japón es una cosa súper rara, porque también había católicos dentro de Japón, había cristianos, pero tenían sus propios códigos. Allí, que no sé si la has visto. Hay una película, ¿la has visto? La película de los mártires cristianos en Japón. Los japoneses no dejaban entrar el cristianismo. No lo dejaron. Los japoneses no lo dejaron entrar al cristianismo, y hay una película muy buena, que eso te iba a preguntar si la has visto. Oficialmente no dejaron entrar el cristianismo, pero se sabe que históricamente en Japón había una colonia cristiana bastante importante, al igual como en el lejano oriente, no solo en Filipinas, sino también en Japón, también en la China oriental, etcétera. Pero, ¿qué quería decir con qué? Otra historia de mártires, diría el Leire Kial, ¿no? Vamos a saludarlo a Alvarito, que acaba de entrar. Hola, Álvaro. Hola. Sí, no, ahí los mataban, incluso a los mismos curas. ¿Qué quiero decir con Japón? Es que Japón tenía su propia religión, que era el Bushido. Punto. Su filosofía de vida y su vida se basaba en el Bushido, un código samurái, un código ético, moral, de comportamientos, etcétera, 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 que era su propia religión, que se parece mucho al cristianismo, que es ese afán de sacrificio, es ese afán de trabajo, de valorar lo que va después de la vida, de darle un valor a la muerte incluso un poquito más alto que a la vida. Ellos la vida no la valoraban, al igual que el cristianismo, que valora más la vida después de la muerte que la vida anterior a la muerte, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas en común, pero básicamente lo que te decía Raúl es que la religión en el fascismo juega un pilar fundamental, pero dentro de los hogares, es decir, el Estado aprobaba un cristianismo dentro de todas sus vertientes, pero y dentro del hogar, pero en el hogar simple y llanamente existía el Estado, no existía otra cosa.
todo por y para el Estado. Aparte, si lo piensas, el concepto de mártir y el concepto de kamikaze, porque los japoneses no tienen el concepto de mártir. El japonés muere peleando, era como los paganos antiguos. Pero es lo mismo, ser mártir que ser kamikaze es lo mismo, es morir por una causa en la que crees. Sí, ese es un punto bueno. Aunque claro, desde cierto punto de vista, antiguamente se veía más honorable o más honorífico el que moría peleando tipo Héctor de la Ilíada, ¿no? Que moría, aunque sabía que iba a perder, seguía peleando y peleando y peleando, pues porque no le queda... El tema de los kamikazes hay que saber por qué surgió el tema de los kamikazes. Es que tampoco tiene mucho que ver con el cristianismo del mártir, porque te voy a explicar lo que es el kamikaze. El kamikaze se decidió utilizar la estrategia de kamikaze porque sabía que con los Mitsubishi M0 que iban a morir sí o sí por el tema de depósito de combustible que tenían, que cualquier disparo hacía que explosionara en el aire el avión. Entonces, la palabra kamikaze, que viene de viento divino, de los mongoles y demás, bueno, esto ya lo explicaré en otro podcast. Si la gente le da a me gusta y se me lo pide, yo explico cualquier cosa sobre el imperio japonés de los años 30 y 40. Pero ¿qué pasa? El tema es de que los kamikazes surgieron básicamente porque ya sabían que iban a morir sí o sí mediante por los destructores estadounidenses. Entonces, ¿qué más les daba a los japoneses? Ya lo decían los generales, que había discordantes también con esta corriente de estrategia de guerra, que incluso decían, ¿qué más da morir en el aire que morir estrellado y por lo menos destruir un elemento de guerra del enemigo? Entonces les daba igual morir parados en el cielo, morir explosionados en el cielo, que morir explosionados en la coraza de un destructor. Entonces, claro, eso fue una estrategia que utilizaron porque no les quedaba otra, es decir, iban a morir sí o sí en cualquier ofensiva porque la superioridad naval estadounidense era infinitamente alta, porque claro, tú ves la mecánica de los Mitsubishi M0 y tenía una antigüedad 15 años. Eran unas máquinas de aviación súper antiguas en comparación con las máquinas que se estaban utilizando en los años 40. Pero además, los japoneses desarrollaron unas armas que eran el torpedo tripulado y también el misil tripulado. Es decir, ya llevaron el tema del kamikaze, el tema del guerrero suicida más allá, es decir, ya a propósito, no por la circunstancia de la época, sino que ya desarrollaron unas máquinas a propósito para ello. Incluso los nazis con el V1, también lo que pasa es que Hitler dijo que no estaba a favor de ello, pero también los V1 había un modelo que tripulado por un soldado. Es decir, es un sacrificio por el Reich, por el reino, por el imperio. Eso es peor que lo de los yihadistas. O sea, construir a propósito misiles que sirven para que un tío se meta a estrellarse. Si ves los yihadistas, ¿sabes cómo se llamaba el misil? ¿Sabes cómo se llamaba el misil japonés? Se llamaba Oka. Se llamaba Flor de Loto. Oka. El misil. La orden de fabricación tiene que fabricar usted. ¿Y te imaginas a los obreros fabricando esos misiles en los que hay un sitio para que se meta un tío para inmolarse? Me cago en la puta. Película, no sé si se acuerdan de la película con Peter Sellers, la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Que se arma la guerra mundial. Y al final sale un cowboy vestido de cowboy con un sombrero arriba del misil, gritando ¡Yeehaw! Puto genio Kubrick. Yo no veo cine, yo después soy la única persona de todo el grupo que no veo cine, odio el cine. Vea, uno pues, ahora es el dron, ¿no? Ahora es todo lo más contrario. Es todo lo contrario, es evitar muertes de los propios, pero aumentar las muertes de la otra parte. Es decir, pero, a ver, pasa una cosa en Japón, es que Japón, repito, la gente se quiere un programa especial o se quiere un capítulo especial sobre Japón, yo explico las noticias de Japón que hay para horas y horas. Porque además te has puesto con Japón y te has olvidado de lo de la raza. Raza en el fascismo. Y los fans van a decir que hay que invitar a un japonés. Dime. Lo de la raza, que te planteaba esas dos cuestiones. Ahora lo de la raza. La religión en el fascismo y la raza en el fascismo. He puesto la raza japonesa, que era considerada
Los japoneses eran considerados los arios honoríficos. ¿Qué dices? Joder, así, ¡ping! Y eran arios honoríficos. Pero, bueno, y los tailandeses y los indios que lucharon con el Tercer Reich, y los bosnios, y los coreanos, y los malasios. Te hablo de las distintas visiones que había de la raza en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en el falangismo español, que eran muy distintas. Es que el falangismo español era antirracista, pero dentro del falangismo, cuando se unió con el jonsismo era racista, era hispanista. Creía en la raza hispana, que sus conocimientos los extrapoló a ultramar. ¿Pero la raza hispana no es mestiza? No. ¿No es el crisol de razas? No. Dentro, el jonsismo creía en la raza hispana, que la raza hispana fue a ultramar a instaurar el catolicismo y a instaurar lo que es el hispanismo. Pero se creía, dentro del jonsismo se cree en la raza hispana, en la raza íbera. Y en la raza, entre comillas, católica, porque ellos entendían la raza no solo como unas características antropológicas, también unas características culturales. Cosas que los nazis... de raza súper vago, súper... Vamos a darle la palabra a Alvarito. No era un concepto elaborado como el de los nazis, un concepto elaborado y pretendidamente científico. No era un concepto científico, por así decirlo. Eso era un concepto poético casi. Efectivamente. No es genetista, no tenía una articulación científica con el cual justificarse, ¿no? Buscaba más, digamos, algo cultural. Creo yo, vamos, es la opinar. La raza no es antropológica. El concepto raza es mucho anterior al darwinismo. Lo que pasa es que el darwinismo hizo que evolucionara a un concepto más antropológico. Pero antes la raza, por ejemplo, en México se celebraba el Día de la Raza hasta no hace mucho. Incluso creo que hoy que se celebra hoy en día el Día de la Raza, que es más cultural, más lingüístico, más, ¿sabes? No es solo antropológico como los alemanes o los japoneses. Hasta la popularización del racismo científico, raza se usaba de muchas maneras, pues eso, muy gratuitas. Incluso se hablaba de la raza de los proletarios, o sea, dentro de un país. No, sí, yo nunca escuché eso. Igual la raza de los españoles que la raza de los gallegos, que la raza de los lucenses. O sea, se usa de manera muy difusa. Y dentro de la raza de los lucenses estamos los de Terracha y después están los de Milagrosa, un saludo Francisco, que son los subhumanos de la provincia de Lugo. En Grecia, ¿no? Por ir más atrás, en Grecia es o la raza griega o incluso la raza ateniense. O sea que es un uso, pues eso, un uso claro, muy poco antropológico, es muy moderno, es muy actual, es muy de hace poco. Sí. Sí, es una cosa que no tiene sentido. Lo de la raza es una cosa que nunca le vi sentido, porque la gente que yo le encuentro sentido. Lo que pasa es que, claro, tú si te autodenominas racista ya te consideran supremacista, pero no tiene nada que ver ser racista con su... Claro, ahí está la curiosa, pero racialismo, ¿no? Entre racialismo y supremacismo, ¿no? Déjame decir, eso sería el querer conservar todas las razas, incluso que no se mezclen, ¿no? Pero sin proponer que una sea superior a otra, que ninguna se oponga sobre otra. Saludes, señoros. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoros. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir